Escritura en la carta de Hebreos, gloria al Señor, o más bien carta a los Hebreos, en el capítulo 4, gloria al Señor, y en el versículo 12, vamos a leer en el nombre poderoso de Jesucristo. Algunos hermanos se han puesto en pie, hermanas, pero entonces nos vamos a poner todos en pie, gloria al Señor, para leer la Escritura. Dice así, leo para ustedes, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. ¿Qué es viva? La palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, diga más cortante, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Qué parte la palabra? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre celestial, Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, porque tú nos has guardado, porque has tenido cuidado de nosotros, porque has provisto para nuestras necesidades, porque nos permites ahora estar aquí en tu casa después de haberte alabado y adorado y de haber bendecido tu nombre con cánticos y con adoración. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra preciosa, tu palabra santa, tu palabra poderosa. Te pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos bendiga, Padre, para el conocimiento de tu voluntad, nos dirija hacia el conocimiento de tu voluntad por tu palabra y nos dé la fuerza para ponerla por obra, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo traía una botella con agua para acá, pero no sé qué la hice. En el camino de la silla al púlpito la extravié. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Oh, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Jesús. No es una botella de agua. No. Es una botella con agua. Porque la botella es de plástico. Gloria al Señor. Y tiene agua adentro. Bendito sea el Señor. Aleluya. Muy bien. Permítame tomarme un traguito de agua para refrescar la garganta. Gloria al Señor. Hablábamos anoche de esa ley biológica que aprendimos desde el segundo grado de la escuela, compuesta de 4 factores o 4 etapas que tiene que pasar toda la criatura viva, todo ser vivo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Crecer en la obra del Señor tiene que ver con reproducción, porque crecer en la obra del Señor es crecer en el trabajo misionero, en el trabajo evangelístico, multiplicándonos como individuos para traer almas, para traer vidas a los pies de Jesucristo. Pero para poder crecer y multiplicarnos y hasta morir, que no nos gusta mucho hablar de esa última etapa, ¿verdad? Aunque para nosotros el morir es vivir. Tenemos primero que nacer. Usted está aquí porque nació. Gloria al Señor. Si no, mire qué profundidad. Gloria al Señor. Mire qué profundidad. Si no hubiera nacido, no estuviera aquí. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea Jesucristo. Ahora, nosotros ya crecimos.
Y ya nosotros entendemos que a los bebés no los trae la cigüeña, ni vienen de París, gloria al Señor. Aunque dicen que París es la ciudad del amor, de l'amour, en francés, de l'amour. Pero los bebés no vienen de París, ni los trae la cigüeña. Los bebés nacen de la unión del papá y de la mamá, y la mamá lleva en gestación ese embrión por 9 meses hasta que es una criatura debidamente formada y lista para nacer. Y ese bebé viene de 2 células nada más, 2. Y aunque recuerdo muy bien mis estudios de fisiología y de anatomía y estaba completamente seguro de que esto era así, volví a investigar para no equivocarme. El espermatozoide es una sola célula, una. Y el óvulo es una sola célula. Y de esas 2 células que son invisibles a la vista humana, que son microscópicas, y trate usted de imaginar, de ubicarse cuando estoy diciendo que no se pueden ver con estos ojos. Imagínese la pequeñez de cada una de estas células, que usted no puede alcanzar a verlas con su vista natural, y se necesitan microscopios de alta resolución para poder mirarlas. Y de esas únicas 2 células viene toda esta hermosura. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos son hermosos aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántas son hermosas aquí? Amén. Eso es sin complejos. Gloria a Dios. Porque somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Casi nada, gloria a Dios. Tenemos la imagen y la semejanza de Cristo, gloria al Señor. Ahora, no es solo el punto de decir, wow, vaya, de esas 2 células procede este complejo organismo multicelular compuesto de miles y de millones de células. Millones, diga millones. Dígale que está a su lado, sonríale, dígale, oye, soy millonario. Dígale, oye, soy millonaria. Aleluya. Dígale. Usted no sabe, dígale, la cantidad de millones de células que yo tengo, gloria al Señor. Aleluya. No se pueden contar. Pero esa millonada de células vienen de solo 2. Y el punto es que esas 2 células, que son invisibles a la vista natural, llevan dentro todas las estructuras, llevan dentro toda la información genética necesaria para poder multiplicarse, aleluya, y formar todos los tejidos, diferentes tejidos. De esas 2 células salen los diferentes tejidos del cuerpo humano: el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido epitelial, el tejido nervioso, toda una serie de células que son diferentes la una de las otras, y todas vienen de la misma célula. Decía mi abuelita, báileme ese trompo en una uña. Gloria al Señor. Aleluya. Y es que los que hemos tenido la bendición y el privilegio de estudiar algo de anatomía, de estudiar algo de biología, de estudiar algo de fisiología, nos convencemos, llegamos al convencimiento
de lo maravilloso que es el ser humano, mejor dicho, todo ser vivo, humano, animal, plantas. Qué maravillosa es la vida, qué maravilloso es el ser vivo, qué grande es el misterio de la vida. Y nosotros sabemos que la vida solo viene de la vida, y la principal vida de la que viene la vida es el eterno, santo y todopoderoso Creador. Amén. Aleluya. Por él, dice, por él somos y por él vivimos. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Pedro, gloria a Dios. Y en el capítulo 1 y verso 23 de 1 Pedro dice: siendo renacidos, digan renacidos. ¿Siendo qué? Renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Incorruptible qué? Simiente. Porque dijo antes no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es decir, de simiente incorruptible, solo que no repite la palabra simiente. Dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Ahora, aquí en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria al Señor. La palabra de Dios también es viva, porque la vida solo procede de la vida. La muerte no puede engendrar vida. Y si nosotros hablamos de que somos renacidos y hablamos de un nuevo nacimiento en Cristo, y si habla de la simiente, la palabra simiente aquí literalmente traducida del griego es semilla. Pero esta palabra en griego es sera, con Z, sera o será, pero no de ser, no el futuro de ser, sino sera. Es la transliteración al castellano de la palabra griega, que no solo significa semilla, sino que significa esperma. Es decir, la sustancia proteínica del hombre, que es la célula germinal, que se une con el óvulo en el vientre. Bueno, no exactamente en el vientre, la unión del esperma con el óvulo, no les voy a dar una clase de biología ni de fisiología, ¿verdad? La unión del esperma con el óvulo ocurre fuera del vientre materno, y luego viaja por las trompas de falopio y llega y se implanta en el vientre materno, y ahí comienza a multiplicarse, comienza la división celular, la división mitótica y meiótica, la mitosis y la meiosis, y comienzan las células a multiplicarse hasta que se forma un embrión que se llama la mórula. Y se llama la mórula porque es algo muy parecido a la frutita esa que nosotros le decimos moras. Que son, aquí le conocen como, es de la familia de los berries, del strawberry, y ¿cómo es que le llaman en inglés a esa que es moradita, que está formada de un montón de pelotitas? ¿Cuál? Blackberry. Blackberry, ya, Blackberry, la mora. Entonces, se llama mórula porque ya cuando el embrión se está formando, en su primera etapa, tiene la forma de una mora. Ya implantada en el vientre, y luego ya comienza ya a tomar forma el embrión, y viene el desarrollo hasta los 9 meses. Entonces ya la criatura está lista para nacer. Ahora, ¿por qué les hice todo este resumen así a grandes rasgos? Porque la Escritura dice que nosotros somos nacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y simiente es esperma. Y aquí hay una comparación con la palabra de Dios, que es el esperma divino, que es la semilla divina. Y para que engendre un nuevo ser que tiene vida, pues esa semilla tiene que ser viva. Amén. Aleluya. Entonces esto no es un simple libro. Esto que está aquí escrito no son simples cuentos o simples historias, porque esta es una palabra viva. Amén. No el libro, no el papel, no la tinta, no las letras, sino lo que aquí dice, lo que aquí revela. Cuando nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo, lo que está escrito aquí se convierte en algo vivo, en algo que tiene vida, que llega a nuestro entendimiento, baja a nuestro espíritu y produce ni más ni menos, aleluya, que algo glorioso, algo maravilloso, algo indescriptible, que es el milagro más grande. Produce en nosotros una resurrección de algo que estaba muerto. Muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia mía no es la suya. Si la Biblia suya dice lo mismo, entonces tenemos la misma Biblia. Sí, porque ahora hay tantas Biblias, ¿verdad? Que, aleluya, hay que estar seguros. Gloria a Dios. Dice la Biblia mía, dice, porque vosotros que estabais muertos. ¿Que estabais cómo? Y muerto es. Ay, por eso me encanta venir a predicar a esta iglesia. Porque aquí hay puro genio. Gloria a Dios. Miren, gloria a Dios. Miren, ¿saben que muerto? Es muerto, gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Cristo, resucitando de los muertos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por la simiente viva, por el esperma divino. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Amén. Eficaz es que es exacta. Eficaz es que no falla. Eficaz es que cumple a la perfección su propósito. Es viva. Ahora se habla mucho por ahí de una cosa que también es algo maravilloso, que se llama la inteligencia emocional. Porque una cosa es la inteligencia propiamente cognitiva, o el conocimiento, o el intelecto, y otra cosa es la inteligencia emocional. Pero también la Biblia habla de la inteligencia espiritual. Hay una inteligencia espiritual que tiene un órgano en donde se asienta. La inteligencia cognitiva, el aspecto intelectual, se asienta en el cerebro, en la estructura cerebral. La inteligencia emocional tiene una estructura en donde que es su asiento, se llama la amígdala. No las amígdalas que están aquí en la garganta, no. La amígdala es un órgano con forma de almendra que está aquí en la base del cerebro, que está abajo del cerebelo, en el tronco cerebral. Ahí está la amígdala. Ese es el órgano en donde se asienta la inteligencia emocional. Todas las emociones que usted siente no vienen de su intelecto, vienen de su amígdala.
Ahora, la inteligencia espiritual tiene también una estructura en donde se asienta, que es la base y que es el origen de toda experiencia espiritual. Y esa inteligencia está en el espíritu. Está en el espíritu. Pero en el espíritu vivificado. En el espíritu que ha sido renovado, en el espíritu que ha sido vivificado. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Aleluya. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque aquí dice, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, mira la maravilla, es que esto es precioso. Mira la maravilla. El óvulo es la célula germinal femenina. El espermatozoide es la célula germinal masculina. Y el espermatozoide, ese espermatozoide del cual venimos nosotros, fue un campeón. Fue un campeón. Usted viene de un campeón. Usted nació de un verdadero campeón. Le voy a decir por qué. Porque cuando papá y mamá tuvieron ese acto íntimo del cual nacimos nosotros, papá depositó en el vientre de mamá millones de espermas. Millones. Dígale que está a su lado. Millones. No miles, millones de espermas. Y todos comenzaron a competir a ver cuál llegaba primero. Usted sabe que tienen una colita. Y con esa colita, así como las serpientes, así, van nadando y nadando. Eso es una competencia de millones. De millones. Y solo uno. Diga solo uno. Diga solo uno. A veces por chiripa, decimos en mi tierra, ¿verdad? Llegan dos. Gloria al Señor. Y a veces más chiripa todavía, llegan tres. Y han llegado hasta 5. Aleluya. Pero eso no ocurre muy frecuentemente. Solamente uno llega. Llega a la cita en el momento exacto, en el lugar exacto, de la manera exacta. Y ese es el campeón. Dejó millones atrás. El campeón llega y alcanza el óvulo. Pero mire qué cosa. Muchos de estos campeones que ya merecen, solo por llegar hasta el óvulo, ya merecen el título de campeones. Y son muchos los que llegan, pero llegan por el lugar equivocado. Porque el óvulo femenino tiene una partecita, solo esa partecita, que se llama la zona pelúcida, así se llama, que recubre el óvulo. Solo allí puede el esperma penetrar. O sea que si otro llega por el lado equivocado, choca y se muere intentando entrar y no puede. Porque esa es una capa de protección que el mismo Señor Creador puso en el organismo de la mujer. Porque si no, imagínense, si llegan 25 espermas y todos entran y fecundan el óvulo, ¿cómo va? Pobre mujer, ¿verdad? Si con uno que no anda cargando 9 meses ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Solo uno. Y de ese uno que fecunda, aleluya, el óvulo, comienza el milagro de la multiplicación de la vida. Diga, yo soy un campeón. Diga, yo soy un campeón. Aleluya. En el caso de las hermanas, yo soy una campeona. Gloria al Señor. Aleluya. Porque ese campeón llegó a la hora exacta y por el lugar exacto. Gloria al Señor. Penetró el óvulo y logró la fecundación y vino la vida. Ahora, el esperma de Dios, el esperma divino, llega a la matriz que es nuestro corazón. Y tiene que llegar en el momento correcto, tiene que llegar en el lugar correcto
Porque si no, no se produce una correcta fecundación. La palabra del Señor tiene que llegar bajo la unción del Espíritu. Tiene que ser entendida bajo la unción del Espíritu. Tiene que ser recibida bajo la unción del Espíritu. Y esa palabra fecunda en nuestra matriz, el óvulo de nuestra voluntad, y hace que nuestro espíritu muerto resucite y hace de nosotros una nueva criatura. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y decíamos anoche, ¿verdad? Nicodemo le dice al Señor Jesús, le dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así literalmente le dijo Nicodemo a Jesús. Le dijo, ¿que acaso un hombre puede volver a meterse en el vientre de la madre y nacer? Y Jesús le dice a Nicodemo, siendo tú doctor de la ley, siendo tú maestro de Israel, ¿y no entiendes esto? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces se está hablando de nacer de nuevo, aleluya, del agua y del Espíritu, por la palabra. Y la palabra es el Será de Dios. La palabra es la semilla de Dios, es la simiente de Dios, que penetra nuestro corazón, que rompe la membrana pericárdica, por decir algo, porque no es el corazón, el órgano anatómico que bombea la sangre, pero está hablando del corazón como el centro de nuestras emociones, como el centro de nuestras ideas y de pensamientos. Está hablando del corazón como nuestro ser espiritual. Ahí llega el esperma divino, gloria al Señor, un verdadero campeón, y rompe las resistencias de nuestro corazón, penetra esa membrana y logra fecundar una nueva criatura, un nuevo ser, del cual procedemos nosotros como hijos y como hijas de Dios. En el caso de las hermanas. Ahora, así como la Escritura habla de la inteligencia espiritual, la palabra de Dios por sí misma es inteligente. Usted ha escuchado en las promociones de los fármacos y en la publicidad de la farmacología, ha escuchado de los medicamentos inteligentes. Usted ha escuchado de una pastilla tal que dice es inteligente. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Tiene cerebro? No. Cuando dice un medicamento inteligente, es que ese medicamento va directamente al órgano donde tiene que ir. No se diluye en el resto del organismo. Va para lo que está hecha la fórmula, para lo que está diseñado. Ese medicamento va, si tiene que ir al corazón, va al corazón. Si tiene que ir al hígado, va al hígado. Ese no se va por otro camino. Si tiene que ir al hígado, no se va a ir para el cerebro. Porque entonces no sería inteligente, sería tonto. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo va a estar diseñado para irse para el hígado y se va para la lengua? Gloria al Señor. Aleluya. Es inteligente porque va exactamente a donde tiene que ir y conoce el camino. Y no solo eso, sino que va y hace el efecto en el momento que tiene que hacerlo, porque hay medicamentos que llegan al órgano donde tienen que ir y se quedan allí hasta que se produzcan las reacciones en donde el medicamento tiene que actuar, y actúa en el momento correcto, a la hora correcta, en el lugar correcto, y por eso se llama un medicamento inteligente, porque es como si conociera lo que tiene que hacer. Ahora, eso no es porque tenga cerebro, sino porque está programado químicamente para hacer eso. Gloria al Señor. Entonces, gracias, amigo.
¿Por qué la palabra de Dios es inteligente? Imagínense. Porque es viva. ¿Y porque es eficaz? ¿Y porque es más cortante que toda espada de dos filos? Y porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, y los ligamentos y los tuétanos, dice, y hasta discierne, dice, discierne. La palabra de Dios discierne, es inteligente. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones en el corazón de las personas. Qué poderosa es la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor es declarada bajo la unción del Espíritu. Cuando la palabra del Señor es confesada bajo el poder del Espíritu. Esa palabra llega y golpea y rompe las membranas y penetra, parte y penetra y llega hasta donde tiene que llegar y hace una revolución en nosotros. Diga revolución. Diga revolución. Hace una revolución en nosotros. Ahora dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, la palabra griega aquí para partir es dividir. ¿Estamos de acuerdo en eso? La palabra griega para partir aquí es dividir. Entonces hay algunos predicadores que sacan la deducción, según ellos más lógica y la más fácil. Dicen, bueno, pues la palabra de Dios divide el alma y el espíritu. Y hacen toda una presentación que parece muy consecuente, porque ellos dicen, porque las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente y no se pueden entender en el alma sino en el espíritu. Y ojo, porque eso es cierto. Ojo, porque eso es verdad. Pero la palabra del Señor no puede llegar a nuestro espíritu si no es por el alma. Y el alma, y no tenemos tiempo porque eso es otra predicación, eso es otro estudio. El alma tiene tres componentes que son la personalidad intelectiva, la personalidad emotiva y la personalidad volitiva. Es decir, el intelecto, el conocimiento, el cerebro, las emociones que están relacionadas con el corazón. Si no, piense bien qué le pasa a usted cuando se pega un susto. ¿Qué es lo primero que le comienza a brincar con un caballo? ¿El corazón o no? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, Dios mío! Me va a dar un infarto con esos sustos. No me asustes así, por favor, gloria al Señor. Porque el corazón está relacionado con las emociones. Pero hablando espiritualmente, el corazón no es el órgano anatómico, sino el centro de las emociones. Y la personalidad volitiva es la voluntad, porque cuando el intelecto se junta con las emociones, provoca una acción, provoca actuar. Entonces el alma es la parte intelectual, es la parte emocional y es la parte de la voluntad. Ahora, el espíritu es el soplo de Dios, es la vida de Dios, pero que en el caso de los impíos está en estado de latencia. Es decir, es como el óvulo de la mujer. El óvulo de la mujer está vivo, pero si no es fecundado, no pasa nada. Si no es fecundado, se rompe la membrana endometrial y se convierte en un desecho cada 28 días. No pasa nada. Sin embargo, es vivo, pero está en estado de latencia. Y cuando es fecundado, ya no deja solo de estar vivo, sino que ya es un ser vivo, es una persona. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el espíritu, en el caso del inconverso, el espíritu, en el caso de los que no son hijos o hijas de Dios,
está en estado de latencia. Es decir, está como muerto. Hasta que llega la palabra. Hasta que llega la palabra y vivifica ese espíritu. Entonces nace una nueva criatura. Gloria a Dios. Dice que la palabra de Dios parte el alma y el espíritu. Pero entonces, la mayoría de mensajes que usted ha escuchado sobre esto, y también los que yo he escuchado, dicen los predicadores y dicen los maestros que como la palabra de Dios divide, lo que hace es que separa, divide el alma del espíritu, porque dicen ellos que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente, y eso también está escrito, y que el alma es el conocimiento natural que no produce ninguna experiencia espiritual. Y el que está guiado por el alma es un ser natural, que la Biblia, la versión antigua dice, hay una traducción que es más amable, que dice el hombre natural. El hombre natural no discierne las cosas que son de Dios. Pero la versión antigua dice el hombre animal. Es decir, el hombre que no tiene la vida de Dios. ¿Por qué? Porque es guiado por los instintos. Es guiado por los impulsos de su cuerpo, de su organismo. Es guiado por la propia concupiscencia y por el propio pecado que gobierna su vida. Es guiado por eso. Y también la escritura, y eso es cierto, dice que el que anda en la carne, es decir, el que anda en el alma, en los deseos del alma, en los deseos de la carne, en lo humano, dice, el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Todo esto es verdad. Todo esto es cierto. Pero si fuera verdad la interpretación de que la palabra divide el alma del espíritu, entonces tendríamos que aplicar la misma interpretación a lo que sigue, porque dice que parte los ligamentos y parte los tuétanos. ¿Y cómo es que parte los ligamentos y parte los tuétanos? Si dividiera los ligamentos, entonces la palabra de Dios nos hace picadillo. Me corta un brazo, me corta el otro, me corta un pie, me corta el otro, me desbarata los ligamentos, me divide los ligamentos, me desarma. Ahora, aunque de alguna manera la palabra del Señor hace eso, porque claro que la palabra del Señor nos desarma completamente y el Señor nos vuelve a armar, pero literalmente hablando, la palabra del Señor no nos parte en pedazos. La palabra del Señor nos renueva. Ahora, hay una cosa linda aquí, gloria al Señor. Dice, y parte los ligamentos. Ahora, vimos y dijimos ayer que estábamos estableciendo las bases para hoy. Vimos que hay un crecimiento corporativo y que ese crecimiento corporativo, que ese órgano corporativo, ese ente corporativo es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y vimos la escritura que dice que ese cuerpo está formado por diferentes miembros. Por diferentes miembros, dice que unidos entre sí por las coyunturas y por los ligamentos que se ayudan mutuamente, va creciendo con el crecimiento que da Dios. Es decir, que esos miembros no pueden desligarse del cuerpo, esos ligamentos no pueden partirse, esos ligamentos no los parte la palabra, todo lo contrario, esos ligamentos nos fortalece la palabra, porque la palabra nos une al cuerpo como un solo ser en Cristo Jesús. Diga amén, diga aleluya. O diga wow. Porque estamos hablando de algo paralelo, de algo maravilloso. Somos un cuerpo. Nacimos igual. Nacimos por fecundación espiritual. El esperma, la simiente divina. El óvulo, nuestra voluntad. Fecundación producida por el Espíritu Santo en una resurrección, en una vivificación de nuestro espíritu. Nacimos y crecimos.
Y ahora pertenecemos a un cuerpo. Y ahora somos miembros los unos de los otros. Dice que estamos unidos por los ligamentos y por las coyunturas. Entonces la palabra no nos puede dividir. La palabra no nos divide. ¿Será que no me estoy haciendo comprender? Porque yo lo veo así como que entiendo y como que sí, como que no. Gloria al Señor. La palabra no nos divide. La palabra nos une. La palabra no nos separa. Entonces, ¿cómo es que nos parte? Gloria al Señor. Aleluya. No nos divide para separarnos. Nos parte para unirnos. Porque la palabra no puede dividir los tuétanos y las coyunturas. Ahora, hay algo lindo aquí, miren, el tuétano es la médula ósea. ¿Usted sabe qué es la médula ósea? ¿Ha comido sopa de carne con hueso? ¿Verdad? Y cuando el hueso está jugosito, gloria al Señor, cuando el hueso está jugosito y usted se chupa la carne y hay una parte en el centro del hueso, aleluya, que usted también se la quiere chupar y ¿verdad? Esa es la médula. Esa es la, inclusive, ese es el tuétano. Inclusive con ese tuétano del ganado vacuno en Colombia, yo no sé si en otros países o en otros lugares harán eso, pero en Colombia, con el tuétano de los huesos del ganado vacuno, hacen unos dulces riquísimos. ¿Hay alguien aquí de Colombia? María, pues, hombre, que no como así, que no hay nadie de Colombia aquí, pues. Aleluya. Gloria a Dios. En Colombia, del tuétano, de la médula del hueso del ganado vacuno, hacen un dulce delicioso, riquísimo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en la médula, en el tuétano, es donde se fabrican los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos son el componente principal de la sangre. La médula es la fábrica de sangre del cuerpo. La médula es fundamental. La médula, cuando algo es fundamental, importante, se dice es medular. ¿Ha escuchado esa expresión? O eso es medular. ¿Por qué? Porque es central, porque es básico, porque es fundamental. Porque la médula de los huesos es la que produce los glóbulos rojos. Cuando alguien lo diagnostican con leucemia, es por deficiencia de glóbulos rojos. Es porque la médula no está produciendo los glóbulos rojos. Y cuando hacen un trasplante para tratar la leucemia, no es un trasplante de sangre. La sangre, eso sería una ay, Dios mío, se me está olvidando el español y no aprendo inglés, gloria a Dios. ¿Cómo es que una qué? No, transfusión, bueno, sí, transfusión también. Transfusión también sería con mucho trasplante, pero la diálisis. La diálisis. Que a la persona que no le funciona los riñones, ¿verdad? Le sacan la sangre, la pasan por un aparato, por unos filtros que hace la función de los riñones, la purifican y la vuelven otra vez al cuerpo, ¿verdad? Y entonces, pero eso no es un trasplante. Ni la transfusión es un trasplante. Cuando estoy hablando de que al paciente que tiene leucemia le hacen un trasplante, es un trasplante de médula. De médula. Porque le sacan al donante una parte de su médula y al paciente con leucemia le injertan esa médula y esa médula, ese tuétano comienza a multiplicarse y a sustituir el tuétano dañado y entonces comienza a producir sus propios glóbulos rojos y ya está curada la leucemia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la palabra de Dios penetra hasta partir los ligamentos y los tuétanos. Pero ojo, no los divide. No los divide.
Porque si los dividiera, espiritualmente hablando, nos separaría el uno del otro. Cuando el propósito del Espíritu es unirnos. Padre, Padre, dijo Jesús, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Gloria a Jesucristo. Ahora, miren lo que dice allá, Levítico 17:11. Levítico 17:11. Gloria al Señor. Levítico 17:11. Dice así, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un infarto? Primero que todo, ¿qué es un infarto? ¿Qué es un infarto? Un infarto es un émbolo que tapa la arteria. Y si tapa la arteria, ¿qué es lo que provoca? Que la sangre no pase. Y si la sangre no pasa, ¿qué ocurre con los tejidos a donde la sangre no llega? Se mueren. Se mueren. ¿Qué es un stroke? ¿Qué es un stroke? No un derrame cerebral, porque un stroke y un derrame cerebral son dos cosas diferentes. Un derrame cerebral es cuando el vaso sanguíneo se rompe y la sangre sale y mata el tejido cerebral. Pero un stroke es cuando un émbolo de grasa tapa una arteria o tapa un vaso sanguíneo y la sangre no puede pasar y el tejido cerebral al que no le llega la sangre muere en 5 minutos. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la que transporta el oxígeno. La sangre es la que lleva el oxígeno a los tejidos. Y en el caso de los seres vivos, de los seres humanos especialmente y de los animales, el oxígeno es fundamental para vivir. Un ser vivo no se puede quedar sin oxígeno. ¿Por qué? Porque se muere. Y el oxígeno, ¿cómo es transportado? Por la sangre. Por eso dice la Escritura, la sangre de la carne en la vida. Mira lo que dice allá en Génesis. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, gloria al Señor. Gloria a Dios. Génesis 9:4. Génesis 9:4, gloria a Dios. Génesis 9:4. Pero carne consumida. ¿Carne qué? Consumida. Dice que es su sangre. Y ojo, porque esto, los testigos de no sé qué, para no ofender a nadie, usted sabe a quiénes me refiero, agarran esto para decir que no permiten transfusiones de sangre. Eso es una interpretación errada, equivocada, nada tiene que ver con eso. Pero dice, ¿a dónde estamos leyendo? ¿9 qué? 9:4. Porque la carne consumida, que es su sangre, no comerás. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Ahora, la sangre, ¿dónde se fabrica? ¿Dónde? En la médula, en los tuétanos. Ahora, ¿hasta dónde llega la palabra y parte? ¿Qué parte? Parte el alma, parte el espíritu, parte los ligamentos y parte los tuétanos. Llega hasta la médula de nuestros huesos y produce células nuevas. Células nuevas. Y produce una nueva sangre limpia, sin pecado, que es la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Ahora, cuando el esperma llega al óvulo, no lo parte a la mitad porque lo mataría.
La palabra no puede partir el alma del espíritu, porque el alma y el espíritu no se pueden separar. ¿Cómo es que dice el canto? Yo le alabo con mis manos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y si no tengo manos, yo le alabo con los pies, ¿verdad? Y si no tengo pies, yo le alabo con la boca. ¿Cómo es que dice el canto? Se me olvidó, gloria al Señor. La cosa es que dice, y si no tengo boca tampoco, pues le alabo con el alma, ¿verdad? Y dice, y si no tengo alma, es porque ya me fui con él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El alma a usted no se le puede salir. Bueno, se le va a salir un día, gloria al Señor, ¿verdad? A todos se nos va a salir un día, ¿verdad? Cuando nos llegue el momento, gloria al Señor. Pero cuando el alma se vaya de nosotros es porque nos morimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces el alma no se puede dividir del espíritu. Esa es una interpretación equivocada. Y vuelvo y repito, estas personas dicen, porque según ellos, las cosas del Señor no se pueden entender por el intelecto, es decir, no se pueden entender por el alma, sino por el espíritu. Eso es cierto, pero es que para llegar al espíritu hay que llegar por el alma, porque no se puede hacer una transfusión directa al espíritu, porque si eso fuera así, gloria a Dios, nosotros andaríamos con una jeringa de este tamaño, gloria al Señor, llena de palabra de Dios, inyectando a medio mundo para que la palabra no le entre por el cerebro, sino que le llegue directamente al espíritu, y así no cuestione tanto, y así no cueste tanto que nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque el problema es que en el alma todos lo cuestionan, todos lo contradicen, todos lo analizan a su manera. Claro que es un problema, claro que el alma es un problema, pero el alma del que no ha sido tocado por la palabra. Pero el alma que ha sido tocada por la palabra, la fe viene por el oír. Es parte del alma. Es parte del alma. Nuestro contacto con el exterior a través de los órganos de nuestro cuerpo forma parte del alma, el oír. Entonces la palabra no puede separar el alma del espíritu, porque entonces no pasa. No pasa. El esperma no parte el óvulo a la mitad. El esperma separa la membrana, porque el óvulo tiene una membrana de proteínas que lo protege. Y el esperma parte la membrana del óvulo y entra, pero deja el óvulo intacto. Porque si no, dañaría la nueva criatura, el nuevo ser. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios parte el alma, pero la parte como el esperma parte el óvulo. No la separa del espíritu, no la divide del espíritu. No es así. No es a machetazo limpio. Es así, miren, es así. Es de la mente al corazón y del corazón al espíritu. Dígame, o diga Padre, diga Gloria a Dios. Aunque esto es una conferencia que hay ciertas partes en donde quizá alguien diga, bueno, a mí no me interesa eso porque tiene que ver con la biología y tiene que ver con la fisiología, pero es algo que está relacionado con el mismo fenómeno espiritual del nuevo nacimiento. Amén. Y es algo que la misma palabra está diciendo, que la palabra es la simiente de Dios. Es decir, es el esperma de Dios, es la semilla de Dios. Y está hablando de una nueva criatura que es engendrada en una matriz que es el corazón nuestro. Y estamos hablando de una palabra que llega hasta los tuétanos, que llega hasta los ligamentos. No los divide, los parte en el sentido de que penetra, de que los estremece, pero no los divide, los hace más fuertes. Aleluya. A usted nunca se le ha, lo que llaman, se le ha zafado un dedo. A usted nunca se le ha zafado un brazo. Yo tengo un hermano que tuvieron que hacerle una operación especial porque él, con cualquier esfuerzo que hacía, se le zafaba el brazo. Eso quiere decir que se le salía la cabeza del hueso, se le salía las coyunturas. Generalmente están compuestas por una cabeza del hueso que va dentro de una cavidad y están unidas por ligamentos,
y tienen un lubricante para es como una bisagra, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso cuando ese lubricante se nos va gastando, comienza, ay, Dios mío, por eso hay que tomar omega 3, gloria al Señor. Por eso hay que tomar omega 3. Ahora no digo qué clase de omega 3 para no hacerle propaganda nada, gloria al Señor. El omega 3 es un lubricante para las coyunturas, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y cuando a él tuvieron que hacer una operación porque los ligamentos le fallaban, los ligamentos se le estiraban, y la cabeza del hueso se le salía de la cavidad y el brazo le quedaba así. Cuando nos tropezamos y el dedito queda así como tonto, ¿verdad? Y tenemos que ir para que nos soben el dedo y llegan y le hacen así y lo jalan, ¿verdad? Y suena ¡tac! Se lo volvieron a montar. Eso es, gloria al Señor. Y a mi hermano con el brazo tenían que hacer eso. Tenían que agarrarle el brazo y hacerle volver a montar. Pero eso era cada rato, dice mi hermano, eso no olvida. Tuvieron que hacer una operación. ¿Por qué? Porque los ligamentos no se pueden dividir. Los ligamentos son los que unen. Y el Espíritu Santo a nosotros nos une. Somos diferentes miembros que formamos parte de un solo cuerpo. Entonces la palabra de Dios parte de la misma manera. El pastor decía que él le tiene pavor a las inyecciones, a las agujas, mejor dicho. A las agujas. Pues eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una aguja. Mi esposa un día estaba muy asustada porque ella tiene una sobrina que está estudiando de eso para limpieza dental y todo eso, ¿verdad? Y nosotros hemos estado haciéndonos algunos trabajos en los dientes, ¿verdad? Y uno llega ahí tranquilo digo yo, y se siente en la silla, ¿verdad? Y pues yo mejor cierro los ojos para no ver cuando viene el doctor con esas cosas así, con esa jeringa así, le abre la boca y le mete la boca y le decía a la sobrina esto, mi esposa le decía, esa aguja es así de este tamaño, le dice. Me le metió miedo, ya no quiere ir al dentista, gloria al Señor. Aleluya. Porque esa aguja va dentro de unos canales que están en el hueso de la encía. Son unos canales que llegan hasta el centro del nervio y las agujas son así de este lado. Y eso es lo que le meten a uno ahí para adentro. Esa es la palabra del Señor. Así es la palabra del Señor, es una aguja, es un aleluya, un catéter de esos que le llega hasta el corazón, gloria al Señor. Claro que le parten los ligamentos. ¿Por qué le parten los ligamentos? Porque penetra, gloria al Señor. Pero cuando le inyectan la vitamina, gloria a Dios, cuando le sueltan, gloria a Dios, la vitamina, esos ligamentos, gloria a Dios, mire. ¿Cuántos se acuerdan de He-Man? Los más viejitos ya nos acordamos de He-Man, ¿verdad? ¡Ya tengo el poder! Decía He-Man, ¿verdad? Señor, reprenda a He-Man. Aleluya. Pero nosotros hermanos, cuando nos aplican esa inyección de cristolina, gloria a Dios, penetra hasta partir el alma, gloria al Señor, y el espíritu y los ligamentos y los tuétanos, y llega hasta la médula, gloria al Señor, y suelta esa descarga poderosa. Se va toda enfermedad, se va toda opresión del diablo, se va toda mentira de Satanás, se va toda debilidad. Somos renovados, fortalecidos. Gloria a Jesucristo. No es así. Es así. Y así. Puro samurái. Aleluya.
Puro samurái. ¿Ha visto un samurái? Gloria al Señor. ¿Cómo maneja la espada? Pastor, somos samurái. Amén. Agarramos la palabra, mire, y la manejamos y ella. Dije, ¡zas! ¡Ay! No, no es un infarto. Es que la palabra del Señor está penetrando. Está penetrando. Te está quebrantando. Te están dando ganas de llorar. Te están dando ganas de gemir. Sientes una necesidad profunda de Dios. La palabra está penetrando, está penetrando, está penetrando. La inyección de vida que viene de parte del Señor está penetrando esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y los ligamentos y los tuétanos y discierne los pensamientos. Porque la palabra del Señor es inteligente. La inteligencia, con esto termino. La inteligencia de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene su propia inteligencia. No depende de la inteligencia del predicador. Oye, es que ese predicador, qué inteligente que es, gloria al Señor. Ay, cómo conoce la Biblia. Ay, cómo la organiza y cómo la forma y cómo la pronuncia y cómo la inteligencia de la palabra. Claro que la inteligencia del predicador ayuda. Gloria a Dios. Pero la palabra del Señor tiene inteligencia por sí misma. Amén. Ella solita sabe a dónde tiene que llegar. Amén. Ella solita sabe cuál es el área. Cuál es el área en la que tú estás padeciendo. Ella solita sabe cuál es la necesidad que tú no le has dicho a nadie, que tú no has hablado con nadie, pero esa palabra reconoce tu necesidad y llega hasta el órgano que tiene que llegar, llega hasta donde está el dolor para sanarlo, llega hasta donde está el vacío para llevarlo, llega hasta donde está la muerte para dar vida. Al paciente que le da un paro cardíaco, se está muriendo, le meten una inyección de adrenalina, porque la adrenalina activa la función cardíaca. La palabra del Señor es pura adrenalina espiritual. Amén, aleluya. Al que está muerto lo resucita. Dije, al que está muerto lo resucita. Aleluya. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levanten la mano todos los que están aquí muertos. Ah, bueno, gracias. Ya me conocen, ¿verdad? Ya aprendieron a conocerme. Primero escuchar y después. ¿Cuántos tienen vida nueva aquí? Amén. ¿Cuántos tienen vida nueva? Amén. ¿Cuántos tienen vida nueva aquí? Aleluya. Aleluya. Pura adrenalina espiritual. Amén. Ahora sí ya tengo el poder. Aleluya. Os doy poder, dijo el Señor. Os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo. Y nada, diga nada. Nada, diga nada. Y nada os dañará. Vuelva a ver al que está a su lado. Vuelva a ver al que está a su lado, sonríale y dígale, nada de lo que el enemigo quiera hacer, dígale, nada de lo que el enemigo quiera hacer puede dañarme. No, pero dígalo creyendo, dígalo creyendo. Nada de lo que el enemigo pueda hacer va a poder dañarme. Nada. Porque el Señor dijo, os doy poder. Os doy poder. Os doy poder. Y hollar serpientes y escorpiones. Y sobre todo la fuerza del enemigo. Y nada.
Y nada es. Nada. Y nada es nada. Aleluya. Nada. Gloria a Dios. No te nada. Gloria a Jesús. No te separa el alma del espíritu. No. Une tu alma con tu espíritu. De tal manera que hace que tu alma se sujete al espíritu. Y no el espíritu a tu alma. Gloria a Jesús. Es decir, ya no gobierna la inteligencia cognitiva, sino la inteligencia espiritual. Gloria a Jesús. Ya no me maneja el intelecto, aunque no dejo de ser inteligente. Es más, la palabra del Señor te hace más inteligente todavía. Pero ya no te manejas por tu intelecto, ahora te manejas por tu espíritu, controlado por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. Aleluya. A través de la palabra, que es el pegamento, gloria a Dios. Aleluya. Que es lo que une nuestro ser a un cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Gloria. Gloria a Jesús. La palabra de Dios, repita conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, y parte el alma, y el espíritu, y los ligamentos, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y la intención del corazón. Deje que la palabra de Dios lo parta. Aleluya. Deje que la palabra de Dios lo parta. Amén. Deje que la palabra de Dios llegue Aleluya. hasta los tuétanos de sus huesos y produzca sangre con vida. No sangre transmisora de muerte por el pecado, sino transmisora de vida por la sangre de Cristo. Estamos puestos en pie. Aleluya. Gloria a Estamos Jesús. puestos en pie. Y le voy a decir algo. Esto es verdad espiritualmente y es verdad físicamente también. Amén. La palabra del Señor llega hasta el órgano de tu cuerpo que está enfermo, hasta el páncreas, Aleluya. hasta el hígado. Oh, gloria al Señor. Hasta el hígado. Llega al cerebro, gloria al Señor. Aleluya. Llega a los huesos. La palabra del Señor llega hasta donde está ese reumatismo, ese dolor artrítico. Aleluya, esa insuficiencia renal. Aleluya, esa presión alta, esa presión baja, esa diabetes, esa azúcar en la sangre. Estoy diciendo algo. Y esto es poderoso. La palabra del Señor tiene poder sobre esa enfermedad. La palabra del Señor es sanadora. La palabra del Señor es la que sana. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Esa es la que te sana. En esta tarde te sana. Sana esos pulmones, sana ese hígado, sana ese páncreas, sana ese corazón, esas válvulas cardíacas, sana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora. Penetra, Señor. Penetra por tu palabra. Llega hasta ese órgano enfermo, donde el medicamento no puede llegar, donde el bisturí del cirujano no puede llegar. Llega, Señor, en esta tarde. Sana. Y bajo Santi, alaba Santa. Sana. En el nombre de Jesús.
estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo en mi cuerpo. Literalmente en mi cuerpo. La palabra del Señor me está sanando. Sí. Sí. Sana emocionalmente, Señor. Sana donde está ese dolor en el alma, Señor. Donde está ese sufrimiento, ese padecimiento en el alma. Esa tristeza, Señor. Sana. Sana ese dolor interno, Señor. Sana ese sufrimiento emocional, Señor. Por tu palabra. Qué linda es tu presencia, Señor. Qué linda es tu presencia, Señor. Engendra nueva vida. Los tejidos que estaban muertos. Los tejidos que estaban muertos. Llega oxígeno hasta ellos ahora. Oxígeno del cielo. Por la palabra. Sean vivificados esos tejidos. Sean fortalecidas esas coyunturas. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale, esto no es emoción. Esto no es emoción. Esto es cierto, esto es ciertísimo. Esto es verdad, Señor. Tú eres mi sanador. Tu palabra es sanadora. Tu palabra, Señor, ha hecho una obra de sanidad en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Abra sus ojitos, míreme, míreme. Abra sus ojitos. Denle un aplauso a Cristo. Míreme un minuto, míreme un minuto. Dígase al que está a su lado. Sonríale y dígale, Cristo me sanó. No, pero con convicción, con convicción. Dígale, Cristo me sanó. Dígale, la palabra del Señor. Dígale, la palabra del Señor me tocó esta tarde y me sanó. Y me sanó. Proclámelo, confiéselo, dígalo, créalo. Y provoque y pronúncialo con sus labios. La palabra del Señor me tocó y me sanó. Oh, gloria a Dios. Hay una semilla que fue sembrada en usted en esta tarde. Y esa semilla va a crecer. Lo confieso, lo proclamo, lo profetizo. Esa semilla va a crecer. Y va a madurar. Y va a llevar fruto. A más que 30. A más que 60. Amén. 100. Por 100. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la unción de tu Espíritu. Un abrazo, un saludo ferviente a todos aquellos que nos han estado siguiendo en el Facebook. Y disculpen que a veces hay predicaciones que tenemos que comenzarlas como si fuera una conferencia. Y una conferencia que más como que podría darse como en un salón, o como que podría darse en la sala de un hotel para parejas o para cosas así, pero hay cosas que tenemos que hablarlas desde el púlpito. Amén. Y tenemos que hablarlas con pureza y con limpieza, porque toda verdad, decía un gran siervo de Dios que ya está con el Señor, él decía, toda verdad es paralela. Casi todas las verdades espirituales tienen un paralelo material o un paralelo físico. Y muchas de las cosas que ocurren en lo material
tienen efecto en lo espiritual. Muchas cosas que ocurren en lo físico tienen consecuencias en el espíritu. Y al revés, a la inversa. Muchas cosas que ocurren en el espíritu tienen consecuencias también en lo físico. Pero yo he sentido la presencia del Señor. Yo he sentido la administración del Señor en este tiempo. Vaya con la paz de Cristo. Vaya con la bendición del Señor, con la protección y guianza de su Santo Espíritu. Aleluya. Y gracias por habernos invitado a estas actividades. Y desde luego que cuenten con nosotros. Siempre estamos con mucho gusto a la orden para servir al Señor. Amén. Y para servir a ustedes. Amén. Aleluya. Gracias de nuevo a la familia pastoral. Un abrazo, una reiteración de nuestro respeto y de nuestro cariño y de nuestro amor a cada uno de ustedes. Aleluya. Y a los que nos siguen también a través del Facebook. Bendiciones. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Pastor.